Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Padre Celestial. Cierre ahí sus ojos, ahí donde usted está. Incline su rostro. Vamos a entregarle este tiempo al Señor y vamos a pedirle al Padre que nos ilumine y que nos guíe en este proceso que vamos a tener estos 35 minutos. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por ser fiel con nosotros, ser maravilloso, ser bueno. Gracias por proveernos todo lo que tenemos, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros siempre, Padre Celestial. Gracias por tu amor, por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia. Te pedimos que este tiempo que vamos a compartir esta hermosa palabra, Señor, tú puedas guiarnos, tú puedas darnos ese momento, esa chispa, Señor, encender esa chispa, Espíritu Santo, que tú necesitas que sea encendida en nuestra vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Señor Jesús, háblanos en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, gracias por estar aquí conmigo. Necesito hoy mucha ayuda porque tenemos bastantes versículos bíblicos que leer y si los busco todos yo, entonces no vamos a lograr alcanzar leerlos todos. Entonces me gustaría que tengan ahí a la par su Biblia para poder ayudarme y compartir todos. Vamos a buscar el tema del día de hoy, como lo ven ahí en la pantalla, es la carta a la iglesia de Pérgamo. La carta a la iglesia de Pérgamo. Eh, estos, estos días hemos estado hablando sobre las cartas a la iglesia, ¿verdad? En Apocalipsis, y el día de hoy vamos a tocar este hermoso tema. Entonces busque ahí en su Biblia el primer versículo o el primer pasaje que vamos a leer está en Apocalipsis, versículo 12 al 17, que ese sí aquí lo tengo yo. Ese lo voy a leer aquí. Vaya, se me perdió también. Aquí lo tengo. Dice la palabra de Dios del versículo 12 en adelante, ¿verdad? Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Entonces vamos a ir desglosando un poco brevemente, ¿verdad? Porque este es un tema demasiado amplio y para tocarlo en profundidad tendríamos que estar aquí como unas 3 o 4 horas, ¿verdad? Viendo el contexto histórico y viendo un montón de detalles que nos menciona aquí la Biblia, pero así de manera en general le podría decir que Pérgamo era en ese entonces, ¿verdad? En ese entonces cuando fue escrito, Pérgamo era una ciudad en Asia Menor, era un lugar específico de Asia Menor, estaba ubicado ahí por todas las conquistas. Ustedes saben que el Imperio Romano conquistó muchas tierras y el objetivo de ellos era ser dueños del mundo entero, ¿verdad? Entonces, en ese proceso de conquista, una de las ciudades que más brillaba, era como el esplendor de esa cultura, era la ciudad de Pérgamo.
Entonces, esta ciudad tenía una belleza arquitectónica muy, muy vasta. ¿Por qué? Porque era como el epicentro de la cultura, ¿verdad? Era como en Honduras estuviéramos hablando como Copán, las ruinas de Copán, ¿verdad? Así era la iglesia, la ciudad de Pérgamo, era donde se concentraba toda la belleza arquitectónica y cultural, no solamente de los romanos, sino también de los griegos, porque Grecia fue conquistada por Roma también y absorbieron un montón de cultura de parte de ellos. Entonces, además de eso, también era una ciudad como era cultural, ¿verdad? También se concentraban las personas eruditas, las personas con conocimiento, los grandes filósofos crecieron en Pérgamo, porque ahí estaba ubicada una de las más grandes bibliotecas en todo ese mundo antiguo, la biblioteca de Alejandría, ¿verdad? Ahí estaba ubicada, entonces era como el epicentro de todos los eruditos, había un montón de gente llena de cultura, leían bastante, escribían bastante. Y otra cosa muy importante, que a eso se alude el nombre de Pérgamo, también es que ahí se fabricaban los pergaminos. Los pergaminos llevaban un proceso muy arduo. Antes no era como producir papel ahora, ¿verdad? Sino que eran procesos largos, procesos de concentración, procesos de limpieza. Entonces era una de las principales industrias de Pérgamo, la producción de pergaminos. Entonces, de ellos dependían también muchas de las escrituras que se tienen de esos entonces, ¿verdad? Y, y otra de las cosas muy interesantes que quiero mencionar es que ahí en esa ciudad se adoraba a un dios que se llama Zeus. Yo no sé si ustedes saben un poco de la cultura griega, ¿verdad? Pero ahí tienen como un mundo completo de dioses y diosas y a ellos se les alude la creación de muchas cosas, la creación de la fertilidad, del amor, el dios de la guerra, hay un montón de dioses, pero Zeus es como el epicentro, es como el dios supremo de todos los dioses y fue seleccionado para gobernar sobre todos los dioses, ¿verdad? Entonces, hay un montón de cosas que nosotros antes de ponernos a estudiar debemos de averiguar, ¿verdad? Debemos de saber porque hay un contexto histórico que marca toda la Biblia y hay que tomar en cuenta todo ese contexto histórico. Si olvidamos ese contexto histórico, nuestra interpretación también puede errar, también puede ser una interpretación equivocada. Y número dos, además del conocimiento, de ese contexto debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos dé una revelación, porque muchas veces nosotros decimos, esto significa que esto y lo otro, pero lo decimos en la carne y lo arreglamos a nuestra conveniencia y decimos, no, aquel versículo, vaya, por ejemplo, un día un hombre me dijo, no, pero yo puedo tener un montón de mujeres porque David era conforme al corazón de Dios y tenía un montón de mujeres, me dice. Y entonces, ¿qué pasa? Interpretamos en nuestra carne, interpretamos y lo arreglamos a nuestra preferencia, así como nosotros nos conviene, sin la revelación del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo que nos guía y que nos da ese poder para poder interpretar las escrituras de manera correcta. Entonces, aquí vamos a comenzar entonces nuestras lecturas. En primer lugar, vamos a ver el primer versículo de ese, de ese fragmento de Pérgamo. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, dice, el ángel de la iglesia en Pérgamo. Apocalipsis tiene diversidad de aplicaciones. Apocalipsis no solo se aplica en el momento en el que se escribió, también se aplica a través de la historia de la humanidad, también se aplica en la actualidad. Entonces, cuando vemos que escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, hay, hay un ángel en cada una de las iglesias a nivel histórico. Hay un ángel que protege a la iglesia. Hay un ángel cuidador de la iglesia. Y debemos de quedar claros y entender que la iglesia no es un edificio. La iglesia no es esos grandes edificios que se fabrican en lo material.
La iglesia tampoco es esas campañas evangelísticas que se hacen en diversidad de lugares. La iglesia es Valeria. La iglesia es Angélica, la iglesia es Consuelo, la iglesia es Ivana, la iglesia es Friendly. Hay una iglesia en usted. Hay una iglesia porque dice la palabra que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vemos que algo se escribe a la iglesia, se escribe para mí como persona también. Aquí vemos una de las maravillosas aplicaciones de la palabra de Dios. Vemos que la palabra de Dios se puede aplicar a un grupo de personas o también se puede aplicar a una sola persona que representa a la iglesia viva aquí en la tierra, ¿verdad? La iglesia que está activa, la iglesia que está siguiendo a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, y entonces en primer lugar abre que escribe el que tiene la espada aguda de dos filos. La espada aguda de dos filos. La espada aguda de dos filos. ¿Alguien tiene Hebreos 4:12 al 13? Que se me perdió ahí el 1. ¿Alguien lo tiene? Si no, lo busco yo. Rapidito, vamos a ver Hebreos, por aquí, Hebreos, ¿qué te hiciste, Hebreos? Se me está escondiendo. Hebreos 4, capítulo 12, que es uno de mis versículos favoritos de la Biblia, que dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando estamos hablando de la espada aguda, estamos hablando de esa palabra que discierne los pensamientos y las intenciones de corazón, de esa palabra que usted dice, pucha, a saber quién le contó mi historia al pastor o a la pastora, porque solo me sentía las pedradas, mire que me venían. Yo no sé quién le contó, dice uno, pero no, es la palabra que penetra y que discierne las intenciones de su mismo corazón. Y muchas veces no creemos también. Hay un montón de gente en la iglesia que se cree la santa, ¿verdad? Pero que guarda pecado en su interior y que tienen una venda en sus ojos espirituales. No pueden ver, no disciernen esas intenciones, ¿verdad? Entonces, como tienen esa venda, uy, pero a ver a quién le estaba predicando el pastor, pero a mí no era, yo me porto bien. Entonces no se aplican la palabra a su corazón, pero dice que aquí todo está desnudo delante de la palabra de Dios. Usted no puede fingir demencia delante de la palabra de Dios. Y esa actividad que estamos haciendo ahorita de la lectura de los evangelios, qué maravillosa actividad, qué maravillosa. Usted no tiene, yo ya había leído los evangelios, pero leerlos capítulo a capítulo, uno como que va discerniendo y también el espíritu, va a la disposición del corazón que tenga uno, pero uno va como que la palabra le va cincelando en el corazón. Cada vez que usted lee y relee esos capítulos, doña Consuelo me decía, mire, yo leo, me dice, y después vuelvo a leer para ver qué versículo me gusta, dice. Y entonces, y cada vez que lo lee, la palabra va cincelando, va cincelando. Y yo estoy segura que en el culto de hoy ustedes dijeron, ve, eso lo leímos allá en Juan, ve, eso lo leímos allá en Mateo, ya lo leí. ¿Por qué? Porque la palabra va penetrando como una espada de dos filos y no hay nada que se le pueda ocultar a la palabra. Usted puede tener secretos e intimidades en su mente, traumas, heridas en su corazón que la palabra discierne. Número 2, Mateo 28:18. ¿Quién Amén. dice que tiene el poder? A ver, léamelo, Angélica. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Toda potestad. ¿Quién tiene toda potestad, Angélica? Jesús. Jesús dice, toda potestad le fue dada en el cielo, dice,
y en la tierra, toda potestad. Él tiene la espada de dos filos. Él es la espada viva de dos filos. Y entonces ahí podemos ver que es Jesús directamente el que le está mandando el mensaje a esta iglesia específica. Mire, cada iglesia que se va describiendo, mi cerebro inevitablemente lo hago así como algo, no sé, que viene de repente, inevitablemente me recuerda a personas específicas, me recuerda a iglesias específicas, se me vienen al cerebro, inevitablemente relacionamos en lo humano, ¿verdad? Pero nos olvidamos de aplicárnoslo a nosotros mismos, porque muchas veces caemos en los mismos engaños que menciona aquí Apocalipsis. Filipenses 2:10, ¿alguien tiene el Filipenses 2:10? Filipenses, queda antes de Colosenses. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la ayuda ahí? Filipenses 2:10 dice, Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y el 11 dice, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Y voy a leer un versículo antes que dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús es el nombre sobre todo nombre. En el nombre de Jesús se echan demonios. En el nombre de Jesús se sanan las heridas del corazón. En el nombre de Jesús se sana el pasado. En el nombre de Jesús nosotros podemos ser personas nuevas en ese nombre, y ese nombre, ese hombre que es Dios, ese hombre le habla a la iglesia de Pérgamo. Entonces no es cualquier mensaje, ¿verdad? Es el mensaje del Salvador, del Rey de Reyes y Señor de Señores, hablándole y haciendo un llamado de atención a la iglesia de Pérgamo. Y en segundo lugar, esa espada de dos filos, como lo vimos en Hebreos 4:12, que ya lo leímos, ¿verdad? Mi versículo favorito, que penetra en las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa espada de dos filos representa la palabra, esta hermosa palabra que tenemos como referencia para aprender y conocer más de nuestro Dios, para aprender y conocer toda la escritura, dice la misma palabra dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir. Y ahí comienzan varias cosas. El otro día que estudiamos ese versículo, ¿verdad? Cómo varias cosas es lo que hace la palabra. Isaías, ¿alguien tiene Isaías 5:10? Isaías 5:10, nadie. Bueno, como que no me están ayudando mucho. Bueno, Isaías 5:10, ahí dice la palabra. Isaías 5:10. Isaías 5:10. Porque 10 yugadas de viña producirán solo un bato de vino, y un homer de semilla producirá solo una efa de grano. Espérenme que yo creo que me confundí ahí en el versículo de Isaías 5:10. Vamos a ver Isaías 5:13 era, perdónenme, frenen ahí. 5:13, ahí nomás que está. 5:13, léamelo. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Wow, wow. Por falta de conocimiento, dice la palabra, perece mi pueblo, por falta de conocimiento. Entonces, sí, hay un versículo también que dice la letra mata, pero el espíritu vivifica, ¿verdad? Hay un versículo que nos manda a tener un equilibrio, pero por tanto dice, mi pueblo fue llevado cautivo. Podemos estar cautivos en nuestros delitos y pecados por falta de conocimiento. Hay un montón de pecados que podemos estar cometiendo por falta de conocimiento. Mire, una de las cosas, yo no lo voy a dejar de decir, una de las cosas más difíciles con las cuales yo luché en Teupacenti fue el chisme. Y hay un montón de hermanitos y hermanitas que andan en la iglesia
como santos inmaculados, pero andan chismeando, andan diciéndose cosas entre sí, andan comiéndose tacos al pastor, tacos al líder, como decíamos hoy en el culto, ¿verdad? Entre ellos se forman las tertulias, hablando mal del hermano, del amigo, metiendo cizaña. Hay un montón de pecados, la soberbia, el orgullo, un montón de pecados escondidos que nosotros muchas veces los cometemos por falta de conocimiento. Y por falta de conocimiento estamos cautivos. Así como el pueblo de Israel lo describe aquí Dios por medio del profeta Isaías, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos cautivos, no hay nadie que nos pueda liberar de esa cautividad, excepto la verdad y la palabra de Dios. La palabra de Dios, por eso es viva, por eso es eficaz, por eso es activa, por eso es algo tan importante en nuestra vida. ¿Alguien tiene segunda de Timoteo, capítulo 3? Vamos a ver, segunda de Timoteo. Nadie, bueno. No, hombre, estos ayudantes que tengo hoy, no sé qué les pasa. Capítulo 3, versículo 14 dice, pero persiste tú, le está hablando Pablo a Timoteo, que Timoteo era uno de sus discípulos, ¿verdad? Y que Pablo lo dejó como pastoreando esa iglesia, de ese lugar. Entonces le dice, Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Y ahí está la palabra que les acabo de mencionar, toda la escritura, y está hablando no todo de los libros que existen en el mundo. Por eso está en mi Biblia, no sé si en la suya, si tiene Biblia, ¿verdad? Pero en mi Biblia está la escritura con mayúscula, porque está hablando de la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros muchas veces tenemos buenas intenciones y decimos en nuestro corazón, yo no le hago nada a nadie, yo no le hago mal a nadie. Pero con ese no hacerle mal a nadie, no se va a ganar el cielo. La única manera de entrar al cielo es reconociendo al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador públicamente. Esa acción de hacerlo públicamente rompe cadenas. Esa acción de decir yo creo en el Señor Jesús públicamente, así como lo vemos en la iglesia de Pérgamo. Ahí mismo en la iglesia de Pérgamo nos habla de las obras de Pérgamo. Ayúdenme, ayúdenme. Ahí tengo Romanos, Hechos y Segunda de Timoteo. Yo conozco tus obras, dice ahí la palabra. Después, yo estoy pendiente de tus obras, le dice el Señor en esta noche. Wendy, yo estoy pendiente de tus obras. Yo estoy pendiente de tus obras ahí, Yolanda. Yo estoy viendo todo lo que estás haciendo, Friendly. Ivana, yo te estoy observando. Todos los días que vos haces algo, yo te observo. Yo estoy pendiente de ti. Doña Consuelo, ojo, yo te estoy viendo. El Señor está pendiente de sus obras. Está pendiente de todo lo que usted hace, todo lo que usted siembra, todo lo que usted cosecha. Nosotros no somos ignorados delante de la presencia del Señor. Nosotros somos prioritarios en su presencia y nosotros estamos siendo observados. Nuestras obras están siendo observadas y no solamente están siendo observadas, están siendo conocidas. Porque usted no me puede decir que solo porque puso un pie en un país conoce ese país, ¿verdad? Yo no le puedo decir que conozco Francia porque solo estuve como 2 días en París y no fue que, o sea, fue corriendo rápido eso. Yo no conozco, de hecho, si voy ahorita, yo creo que ya se me olvidó todas las calles y todo. No los conozco, pero el Señor dice, yo conozco tus obras. O sea, no solamente la ve, la conoce, le conoce. Él sabe todo lo que se está esforzando. Él sabe todas las noches que usted ha llorado,
sola, que no ha habido nadie allí para ayudarle. Él sabe, él conoce cómo ha sufrido y cómo personas le han hecho sufrir en la vida. Él conoce también cómo usted mismo ha hecho sufrir a otras personas. Él conoce sus obras. Entonces, cuando el Señor dice, yo conozco tus obras, le está diciendo, estoy pendiente de ti. Estoy pendiente de ti. Y mire qué interesante que esta iglesia no estaba en un lugar bonito. Esta iglesia estaba en el trono de Satanás, dice más adelantito. ¿Alguien tiene Romanos 1:16? Aquí, Ajá. porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén, mas el justo por la fe vivirá. Y mire que aquí la palabra en Apocalipsis de Pérgamo, perdón, se me lengua la traba, nos dice algo muy interesante. Dice que estaba en el trono de Satanás. Estaba en el trono de Satanás, o sea, estaba en una posición difícil. Y dice, retienes mi nombre, pero retienes mi nombre, le dice. Y no has negado mi fe. Y ahí da un ejemplo de un hombre que se llamaba Antipas. Antipas fue un testigo, dice aquí, fue matado él, pero confesó la fe de Jesucristo a voz alta. Por eso es que estamos haciendo esta actividad de repartir en nuestras redes versículos. Mire, usted no sabe cómo va a bendecir la vida de esa persona a quien usted le comparte ese versículo. Usted no sabe la situación en la que está su amigo, su amiga. Usted no sabe la debilidad que está teniendo en su familia. Usted no conoce las guerras espirituales que esa persona tiene a diario. Usted no sabe cuánto va a bendecir ese versículo que usted está seleccionando para bien. Entonces, no se avergüence del evangelio, porque dice que es poder de Dios. Yo no entiendo algunas personas que quieren ir al cielo, pero no adoran al Padre aquí, no cantan, no se mueven, no alaban, no escuchan alabanzas, no leen la palabra. Yo no entiendo cómo es que quieren ir al cielo, si en el cielo se va a estar 24/7 alabando y adorando al Señor. No entiendo cómo es que quieren salvación, pero no quieren esforzarse, no quieren dar ese paso de fe. No entiendo cómo quieren que el Señor les ayude en su vida si ellos no ponen de su parte. Entonces es poder de Dios. ¿Por qué nos avergonzamos muchas veces de publicar? ¿Por qué nos avergonzamos muchas veces de confesar esa fe? ¿Por qué nos van a rechazar? Pero si Jesús mismo fue rechazado. Jesús mismo fue rechazado. ¿Alguien tiene Hechos 1:8? Amén. Léalo, amor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y toda Judea y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra, dice, me seréis testigos. Entonces nosotros somos llamados a ser testigos de lo que el Señor hace con nosotros. ¿Usted por qué cree que yo le estoy hablando el día de hoy? Porque se me ocurrió de así, de la nada. Yo muchas veces le he dicho cuánto me ha costado hablar, cuánto me ha costado relacionarme con la gente también. El otro día doña Consuelo me llama y me dice, sí, profe, llámeme. Entonces yo le digo a doña Consuelo, ay, doña Consuelo, es que a veces yo siento que molesto porque a veces la gente se siente incómoda. Entonces yo siento muchas veces que cuando yo hablo o envío un mensajito voy a estorbar a la gente, voy a incomodarla. ¿Por qué? Porque tantas veces que me han rechazado, tantas invitaciones que he mandado a esta reflexión bíblica. Yo le he dicho, si yo tuviera todas las personas que he invitado para esta reflexión que hago yo los domingos, esta sala estuviera llena, como de 50 personas. Entonces, a mí me cuesta, pero ¿qué? Dios ha hecho algo maravilloso en mi vida, ha sanado muchas heridas de mi corazón y yo sé que hay otras que todavía están en proceso, pero el Señor, si inició la obra conmigo, la va a finalizar, y si lo hizo conmigo, ¿cómo no lo va a hacer con usted?
Claro que lo puede hacer, pero el Señor necesita un paso de fe. Necesita que de una vez por todas usted diga, no, yo no puedo seguir en esta situación, no puedo seguir viviendo del pasado, no puedo seguir lamentándome por mis errores. Usted debe que ser consciente de que usted no tenía las herramientas que ahora tiene en la actualidad. Reaccionó como podía y necesita saber que el Señor le perdona y que todas esas cosas son hechas nuevas, pero necesita tomar una decisión. Hay muchas cosas que todavía nos duelen en nuestro corazón y nos lastiman y reaccionamos negativamente por esas heridas que hay en nuestro corazón. Y muchas de esas heridas todavía siguen continuando. Y somos humanos y estamos Hola, expuestos. Giselle. Hola, hola. Hola a todos, bendiciones. Am, e- Estoy un poco medio perdida aquí porque realmente lo que me gustaría saber es el tópico, el tema principal, ¿cómo lo enfoca este tipo de reunión? ¿Es el tema principal Sí, el o tema cómo? principal de hoy es la carta a la iglesia de Pérgamo. Ese es el tema que estamos tratando el día de hoy. La carta a la iglesia de Pérgamo. Y estamos enfocándonos en este versículo, en la lectura de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 al 17. Ajá. Sí, Sí, es que veo que está, o sea, se habla de muchísimas cosas, es que esto es tan claro. increíblemente Sí, de hecho al tan, principio yo les decía, sí, de hecho solo nos quedan 4 minutos con 30 segundos. Yo les decía, si lo vemos así todo, profundizar, no necesitaríamos como unas 4 horas. Pero solo quiero terminar la idea de la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Vamos a quedarnos con unos tópicos ahí por tratar, pero yo le insto a que profundice en su casa con respecto a este mensaje y dígale al Señor, dígale ahí en su intimidad, dígale, Señor, ¿qué me quieres hablar? Segunda de Timoteo 1:8 dice, Amén. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa, perdón, de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. participa. En Pérgamo, mire, esa iglesia estaba en una prueba tan difícil, porque estaba, mire, en medio del templo del Dios más grandioso, que era exaltado, Dios con minúscula, ¿verdad? Era exaltado en toda Grecia, en toda Roma. Estaba en el trono de Satanás, pero hubo un Antipas que se levantó en medio de todos y confesó al Señor. Confesó la palabra y dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo de lo que yo testifico con mi testimonio. Y comenzó, pero dice que tenía unas cosas contra esa iglesia tan esforzada. Era una iglesia activa, era una iglesia que se levantaba y levantaba la palabra rápidamente. Vamos a mencionar esas cosas pequeñas. No creo que nos alcance el tiempo, pero esas pequeñas cosas, en primer lugar, era la doctrina de Balaam. Balaam era un profeta, entre comillas, que fue contratado por otro pueblo enemigo de Israel. Y entonces le dice el pueblo de enemigo, ¿va? Le dice, maldíceme a Israel para que pierda la batalla. Usted lo puede profundizar en Números 31. Maldíceme a Israel para que pierda la batalla. Y entonces comenzó esa maldición de Balaam, comenzó a actuar en contra de él mismo. Entonces, ¿qué le dice sobre la doctrina de Balaam? Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Usted cree que no cae en esto usted? ¿No ha sido piedra de tropiezo usted? ¿No ha sido su testimonio una piedra de tropiezo para que sus familiares se conviertan a Cristo? ¿No ha sido usted una piedra de tropiezo para que amistades vean su testimonio? Uy, yo como Élida, ay no, yo yendo a esa iglesia, visto yo el pasado de Élida. Usted me conocía antes, pero yo no soy la misma persona de antes. Yo soy una persona distinta ahora.
Pero hemos sido piedra de tropiezo. Hay un montón de testimonios de personas que se han alejado de la iglesia porque las mismas personas de ahí que se creen santos y alabado sea el Señor, pero no dan testimonio con su lengua. Hemos sido piedras de tropiezo compartiendo cosas con los demás que no son de Dios. Hemos comido cosas sacrificadas a los ídolos. Cuando escuchamos esa música, hoy precisamente Yolanda me mandó un video tan interesante de cómo le fue revelado a una persona de un rapero que estaba dando un concierto y se le abrieron sus ojos espirituales y dice que él pudo ver los demonios saliendo de la boca de esa persona y entrando al público. Y esa música que usted escucha, ¿le edifica su espíritu o solo le edifica su alma? Es buena música, es que es buena música. Ajá, pero ¿está edificando su espíritu? Eso es comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso es cometer fornicación también. Cuando nos prestamos a esas cosas indebidas que nosotros sabemos que no son correctas. Ese es mensaje